Bienvenidos a los comentarios y conclusiones de la materia número 7, Teorías del aprendizaje de la Licenciatura Ejecutiva en Pedagogía. En la asignatura se desarrollaron 4 temas importantes: conductismo, cognitivismo, la Gestalt y el humanismo. Esta materia es importante para tu formación porque te permitirá conocer las principales teorías pedagógicas, comprender las redes epistemológicas sobre las cuales se fundamenta la ciencia de la pedagogía, con el fin de tener una fundamentación sólida en tu actuar y pensar como profesional de la pedagogía. A lo largo del tiempo se han desarrollado distintas teorías para orientar el aprendizaje. Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al conocimiento. Una teoría del aprendizaje de este modo busca la interpretación de los casos de aprendizaje y sugiere soluciones a inconvenientes que suelen surgir en este tipo de procesos. Es importante tener en cuenta que las teorías del aprendizaje son variadas y pueden enmarcarse en distintas corrientes del pensamiento. El conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de las personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. El conductismo estudia las conductas y comportamientos, no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. El conductismo fue propuesto por el psicólogo estadounidense Watson a inicios del siglo XX. Watson propuso la teoría del conductismo como rechazo a la psicología y los métodos de introspección que partían de la idea de que el aprendizaje era un proceso interno. Por su parte, Watson se basó en el estudio de la conducta humana observable e identificó que ésta modifica el comportamiento de los individuos tras un proceso de estímulo-respuesta y refuerzo que finaliza con el aprendizaje. De allí que el conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, sino las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen a nuevas conductas y comportamientos observables. Sin embargo, fue el filósofo ruso Iván Pavlov el primero en estudiar los reflejos o estímulos condicionados y en determinar lo que se conoce como condicionamiento clásico, que expresa cómo se modifican las conductas humanas y animales con el empleo de diversas técnicas. El experimento más conocido de Pavlov es el de la salivación anticipada de los perros tras ciertos estímulos que les indicaban que iban a comer. Asimismo, el psicólogo estadounidense Skinner fue un destacado especialista que desarrolló el conductismo y descubrió los procesos que acompañan a las conductas voluntarias tras diversos experimentos, entre el más famoso, la caja de Skinner. Él determinó que las conductas son el resultado del condicionamiento operante por medio de la atención, codificación de la información, reproducción motora y motivación. Para los conductistas, las conductas forman parte de las adaptaciones que deben hacer los seres humanos en diversas circunstancias para copiar la realidad, por lo cual también se debe relacionar con las ciencias naturales. Sin embargo, a la corriente del conductismo se le opuso la corriente cognoscitiva, que se encarga de los procesos mentales del aprendizaje. Mencionaremos las principales características del conductismo. Determina que las personas se pueden influenciar a través de estimulaciones. Establece que los estímulos producen respuestas, por ello forman una relación causal. Implementa el método experimental. Determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Se vale de los experimentos y de la observación directa. Expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. El condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y las respuestas. En la educación ha sido una teoría de aprendizaje que ha puesto su atención en los estímulos que generan respuestas en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. En este sentido, los docentes deben poner atención a las respuestas de sus alumnos a fin de establecer un método de estudio que esté acorde a sus estudiantes. La teoría cognitivista
Se centra en la inteligencia, la percepción, el pensamiento, la memoria, la transferencia, el procesamiento de la información y las estrategias para la solución de problemas, relacionados todos ellos con el proceso de aprendizaje y de la enseñanza. Asimismo, otra línea de investigación de la que se ocupa esta corriente es la relación que existe entre la estructura de los materiales de aprendizaje y la motivación interna del que aprende. Un propósito fundamental de la corriente cognitivista es la de formar sujetos capaces de transferir el aprendizaje escolar a la vida real. Bloom y un grupo de educadores norteamericanos en los años 50 elaboraron la taxonomía de los objetivos de aprendizaje del dominio cognitivo, lo que constituyó uno de los primeros aportes del cognitivismo a la educación. Otros aportes fundamentales son los de Ausubel, sobre la teoría del aprendizaje significativo, y de Brunner, quien plantea el aprendizaje por descubrimiento guiado. El aprendizaje significativo se opone a la repetición mecánica de cifras, datos o fórmulas sin comprender el significado de lo aprendido. Por lo tanto, plantea la educación como un proceso de asimilación conceptual, poniendo énfasis en la apropiación efectiva por parte del alumno de los instrumentos de conocimiento que necesita para su formación y desempeño profesional y social. El docente establece y desarrolla la metodología, de tal manera que conecta los conocimientos previos con los adquiridos recientemente, vinculando los conocimientos entre sí. El aprendizaje se da cuando se llega a la construcción y asimilación de conceptos, esto es, ideas relacionadas, diferenciadas e integradas. La propuesta es comenzar con la presentación de unos contenidos introductorios que sean relevantes y claros. Estos son los organizadores del aprendizaje. Conceptos y enunciados unificadores que tienen amplio poder explicativo y la mayor posibilidad de generalización y de conexión con el contenido a enseñar. Estos organizadores se presentan antes que el material de aprendizaje en sí y sirven para anticipar elementos del nuevo aprendizaje y poder relacionar los ya existentes. Ausubel señala también que estos organizadores deben ser presentados a un nivel más elevado de abstracción que el nuevo contenido a aprenderse. Se debe partir de arriba hacia abajo, o sea, de lo abstracto a lo más concreto. La formación de un concepto implica su relación con las ideas o conocimientos previos del alumno, la diferenciación entre el concepto nuevo y los ya aprendidos, la integración de ambas en una síntesis articuladora y la operación de generalización. Esto es fundamental, pues permite al estudiante aplicar lo aprendido a otras situaciones. Finalmente, es importante que el alumno pueda representar con símbolos lingüísticos, palabras, nombres, enunciados, los conceptos aprendidos, de tal forma a que esté en la memoria y pueda disponer de ellos cuando los necesite. Otros puntos fundamentales de esta teoría son la resolución de problemas como método privilegiado de aprendizaje, el aprendizaje comprensivo que pasa por la reflexión. La idea del descubrimiento que plantea esta teoría no se refiere a acceder a un conocimiento por experiencia directa, porque esto en muchos casos es imposible. Descubrir es también reconstruir un conocimiento, de forma a que el estudiante recorra y rehaga el mismo camino que siguió la humanidad para llegar a él. La psicología o teoría de la Gestalt es una escuela de pensamiento que se encarga de observar la mente humana y el comportamiento del ser humano como un todo. Al tratar de dar sentido al mundo que nos rodea, la psicología Gestalt sugiere que no debemos de centrarnos simplemente en cada pequeño componente. En cambio, nuestras mentes tienden a percibir los objetos como parte de un todo mayor y como elementos de sistemas más complejos. Esta escuela de psicología jugó un papel importante en el desarrollo moderno del estudio de la sensación y la percepción humana. Es una corriente de la filosofía moderna que tiene como significado representación, la cual surgió en Alemania y que se fundamenta en la afirmación que dice que el todo es siempre más que la suma de sus partes. El pensamiento holístico sobre el cual tiene fundamento la teoría puede ser resumida en las afirmaciones que dice que el todo es siempre más que la suma de sus partes.
Esta frase nos explica que todos los principios de la teoría de esta corriente buscan la forma de describir las razones por las cuales el cerebro humano tiende a interpretar un conjunto de elementos diferentes como un único mensaje, y la forma en que la mente es capaz de agrupar las informaciones que recibimos en diferentes categorías mentales que han sido establecidos por nosotros mismos. Según esta teoría, el núcleo de fondo es el todo y los diferentes elementos individuales que lo componen no tienen ningún tipo de importancia o significado por sí solos. La escuela sostiene que es la mente la que se encarga de configurar los elementos que entran por medio de la percepción de la memoria. La teoría nace como una reacción a valores que ya estaban establecidos y fundamentados en el psicoanálisis y en el conductismo. Nació en la década de 1940 por medio de la publicación del libro Ego, Hambre y Agresión, una revisión de la teoría de Freud y su método, la cual fue escrita por Perls y su esposa, Laura Perls. Por esta razón se considera que su creador fue él, un psiquiatra judío, aunque hubo varias personas que influyeron en la teoría. La teoría de la Gestalt se fundamenta en los siguientes principios. Principio de pregnancia. Usa la experiencia perceptiva a adoptar las formas más simples y posibles. Principio de semejanza. Nuestra mente agrupa elementos similares en una única entidad. Principio de la proximidad. Los elementos se agrupan cuando las partes de un todo reciben el mismo estímulo. Principio de simetría. Las imágenes simétricas son percibidas como iguales. Principio de continuidad. Se agrupan los detalles que tienen un patrón o dirección como parte de un modelo. Principio de simplicidad. El individuo organiza sus campos perceptuales con rasgos simples y regulares. Principio de dirección común. Los elementos que construyen un patrón en una misma dirección son percibidos como figura. Principio de relación entre figura y fondo. El cerebro no puede interpretar un objetivo como figura al mismo tiempo. Principio de cerramiento. Las líneas de una superficie son captadas mejor como unidad en iguales circunstancias. Principio de igualdad. Existe una tendencia a constituir grupos con los elementos que son iguales. La teoría de la Gestalt es considerada como una de las más importantes aportaciones en el ámbito de la educación por medio del pensamiento productivo. Esta posición destaca fundamentalmente la forma de entendimiento y las reglas que rigen la acción y la comprensión de los diferentes significados. Buscó la forma de demostrar que los estudiantes podían aprender mejor por medio de reglas en lugar de memorización. De esta manera se busca obtener una visión del todo para luego poder considerar sus diferentes partes. Un ejemplo de la teoría es que antes se buscaba la manera de enseñar y aprender primero conociendo las letras del abecedario, luego las sílabas y finalmente las palabras y las frases. La teoría de la Gestalt dice que primero deben aprenderse las frases y que éstas luego deben de ser descompuestas en sílabas para finalmente descubrir y aprender las letras que las forman. La teoría del aprendizaje humanista propone en sus principales postulados que la conciencia, la ética y la experiencia emocional son los elementos más importantes para fijar todo tipo de conocimiento en los individuos. En ese sentido, más que una teoría del aprendizaje similar a las anteriores estudiadas, se trata de una forma de entender la educación que se superpone a la técnica e incluso a la ciencia pedagógica. El pensamiento humanista, iluminado por las artes, la historia y la filosofía de los siglos anteriores, propone la formación de niños y adolescentes con amplitud de criterio, tolerancia, valores espirituales y respeto por los demás. La teoría humanista propone un aprendizaje significativo y vivencial y lo define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad y deriva de la reorganización del yo. Para hacer posible este tipo de aprendizaje, el estudiante debe tener libertad de acción para alcanzar confianza en sí mismo. Por lo tanto, debe poder escoger un plan de estudios, realizar actividades elegidas por él mismo, determinar sus calificaciones de acuerdo a los logros personales. Se busca que el estudiante descubra libremente sus objetivos, sus necesidades, sus sentimientos y sus ideas. El enfoque educativo humanista
Defiende una educación orientada a la autorrealización, la libertad, la creatividad, la adaptación personal, una educación que tenga en cuenta las dimensiones personales e individuales que posibiliten una formación integral del alumno. Se basa en la concepción humanista del hombre nacida en la modernidad, con las ideas de la Ilustración. Las teorías humanistas del aprendizaje que comienzan a aplicarse a partir de 1960 en reacción contra la enseñanza tradicional autoritaria y despersonalizada, tienen fe en la capacidad humana de aprender. Los principales representantes de esta teoría fueron Abraham Maslow. La pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana de 1943, que posteriormente amplió. Recogió esta idea y creó su ahora famosa jerarquía de necesidades, además de considerarlas evidentes agua, aire, comida y sexo. El autor amplió 5 grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y reaseguramiento, la necesidad de amor y pertenencia, necesidad de estima y necesidad de actualizar el sí mismo en ese orden. Carl Rogers. Sus enseñanzas se han constituido en un verdadero aporte para la psicología. Rogers atribuía mucha importancia a las relaciones humanas y a la calidad del encuentro interpersonal como elemento significativo para determinar su efectividad. La calidad del encuentro interpersonal es el elemento que determina hasta qué punto la experiencia libera y promueve el desarrollo y crecimiento personal. Rogers no abrazó una filosofía ni un sistema de principios que pretenda imponer a los demás. Solo puedo intentar vivir de acuerdo con mi interpretación del sentido de mi experiencia y tratar de conceder a otros el permiso y la libertad de desarrollar su propia libertad interna y, en consecuencia, su propia interpretación de su experiencia personal. Para consolidar los aprendizajes de esta materia desarrollaste las siguientes actividades. En la semana 1 elaboraste 3 ejemplos de condicionamiento operante en la educación. En la semana 2 desarrollaste un cuadro sinóptico con las características y elementos del cognoscitivismo. En la semana 3 un mapa conceptual del modelo de procesamiento de la información. Y en la semana 4 realizaste un mapa mental de la pirámide de las necesidades básicas de Maslow. Podemos concluir cada una de las unidades revisadas de la siguiente manera. El conductismo estudia las conductas y comportamientos, no los estados mentales. Por ello, los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. La teoría cognitivista se centra en la inteligencia, la percepción, el pensamiento, la memoria, la transferencia, el procesamiento de la información y las estrategias para la solución de problemas, relacionados todos ellos con el proceso de aprendizaje y de la enseñanza. La teoría de la Gestalt es una escuela de pensamiento que se encarga de observar la mente humana y el comportamiento del ser humano como un todo. La teoría humanista propone un aprendizaje significativo y vivencial, y lo define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad y deriva de la reorganización del yo. Te dejo esta frase. El maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino lo que el alumno pueda asimilar. Comenio. Deseamos que sigas aprovechando al máximo esta experiencia educativa. Estamos a tus órdenes para cualquier duda. Puedes enviar mensaje a la plataforma y responderemos a la brevedad. Hasta pronto, éxito.